Sí, perfecto. Bueno, entendí. Me faltó un paso previo, pero no lo sé hacer. Ya sabes Va, cuál es. va. Bueno, no Perfecto. pasa nada. Y si puedes Bien. alejar un poquito el ordenador o acercarlo hacia ti, así no vemos, no sé si tú ves la banda esa que yo veo aquí abajo. Y ya estaríamos. Ah, la de acá abajo. ¿Ves que se ve como borroso? No sé qué es lo que se ve. Se ve abajo. Ahí ¿Ahí? estamos. Ok. Perfecto. Ah, bien. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien, muy bien. Aquí lo que te decía, está un poco fresco, depende, si te da el sol hace mucho calor, si se nubla, está frío, Ahí hace unos días empieza la que... primavera y acá estamos empezando igual con eso mismo, que todo el día lloviendo ayer y seguramente que mañana o pasado lloverá de nuevo, que estamos Mm, empezando en el otoño, así que bueno, claro, claro, son claro. épocas lindas igual, Sí, sí, a mí me a pesar encanta. Y de todo. más, sí, acercarse a la primavera, todo esto, pues sí, muy bien, muy guay. Sí, Bueno, no sé si te parece que ya esperamos un par de minutitos. Son y dale, 28 tengo yo. bien, bien. Eh, Vamos a hablar de un poquito de autoridad en el día de hoy. Y bueno, esto había surgido de todo lo relacionado a unas preguntas, digamos, unas dudas que tenía. Uy, ¿para qué te perdí? Ahí estoy, ahí te perdí. Ahí está. Eh, de, de la relación que hay, de cómo toma uno la autoridad de nuestros padres, ¿no? O como padres, de nuestros padres y como padres hacia los hijos, ¿no? Diría que hacia todos, porque todos somos hijos de una forma u otra y cómo recibimos esa autoridad, ¿no? Eh, bueno, había hecho una serie de preguntas para ver si podíamos enfrentar, digamos, con un orden esto, ¿no? Ahora resulta que no las encuentro las preguntas, pero digamos más o menos Bueno, sí, la escúchame, si idea es querés, esta. Leli, si querés, yo comienzo aclarando 2 minutitos un par de cosas en función de comentarios que me han llegado y de cosas que sobre la nueva educación, antes de entrar en el Ok, tema antes de entrar en el tema de la autoridad. ok. Eh, Porque, bueno, a ver, por el momento yo le he puesto el nombre de la nueva educación. No sé si es el nombre definitivo. Pareciera ser que todo lo que tiene que ver con niños es como la educación y justamente lo que estoy intentando transmitir es este cambio de paradigma, ¿no? Lo que explicamos en el encuentro anterior del yo te educo, ¿m? Al yo te Ujú. escucho. Con lo cual, si le llamo la nueva educación, entro un poco en incoherencia conmigo mismo, pero entiendo que es un título que, bueno, convoca a un público y no convoca a otro público. Entonces, estoy un poquito definiendo este tema para poder llegar a más personas con reflexiones que tienen que ver con nuestra toma de conciencia y con nuestro crecimiento, de alguna manera a través de los niños. Es decir, pero no de los niños porque sean niños, sino a través de las nuevas generaciones. Y Oh, esto, claro, claro. claro, esto es Claro, algo porque en que, realidad no va enfocado solo, perdón, no va enfocado solo a un niño, sino al ser en sí, al ser en sí, cómo ser ex, nuevamente educado, ¿no? exacto, exacto. Eh, Si hablamos de educación, es como que todos tendríamos que ser reeducados de alguna manera sobre, claro, sobre cómo dialogamos con nosotros mismos y sobre cómo dialogamos con el otro. Entonces, después hay gente que me pasa información sobre gente que ya está hablando, por supuesto, de educación o sistemas educativos alternativos. Y mi trabajo no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con contenido para las escuelas o, no sé, nuevas no, actividades. No tiene nada que ver con esto. no, ¿Vale? Entonces, era lo primero que me gustaría resaltar. No tiene nada que ver con, entonces los niños siempre tienen razón.
no es esta la Ah, no, postura. no, claro, No. claro, claro. Ese es el Me- tema, porque una de las cosas que se podría desfasar en la imagen que uno puede llegar a presentar es, ah, bueno, entonces el niño tiene razón, entonces hay que hacer todo lo que dice el niño. No, no, en realidad lo que uno eh, trataría de enfocar, el decir la nueva educación es, bueno, cómo reeducarnos nosotros para poder eh, cambiar esta forma de paradigma que tenemos, ¿no? Esta forma de paradigma que Exacto, tenemos. Sin seguir viviendo como estamos viviendo, porque en realidad vamos a seguir siendo personas, vamos a seguir siendo padre, hijo, no sé, exacto, hermanos, bueno, la exacto, forma en la cual enfrentamos a eso, ¿no? Tampoco es una educación de escuela, porque no es educación de escuela, esto no tiene ni primaria, ni secundaria, ni aprender a leer, ni escribir, simplemente es exacto. organizar o ordenar nuestro interior de manera que eso no estaría repercutiendo en forma negativa en nuestra propia vida y en nuestras generaciones. ¿Está bien así? Perfecto. Es decir, la crianza como una excusa para crecer, Claro, ok. Sí, sí, la ¿vale? crianza como una excusa para crecer, eso es lo que uno tendría que ir modificando como paradigma, ¿o no? Exacto, exacto. Mm, Estamos aquí, ¿vale? Yo digo porque viste que las palabras son un poquito traicioneras, entonces yo les llamo la nueva educación y parece que fuera, bueno, el nuevo sistema educativo. No es exactamente eso y esto lo quería dejar claro antes de empezar. Y entonces, bueno, para las personas que nos están viendo ahora o que nos vean en el futuro, ¿no? Porque esto queda grabado, mm, tenía ganas estuve organizando cuando dijimos el último encuentro de hablar sobre autoridad, organizar esta información la forma más didáctica posible. Y entonces quizás una de estas formas es organizar el viejo paradigma y el nuevo paradigma. O lo ok, que yo llamo de alguna manera, el viejo paradigma sería en oscuridad y el nuevo paradigma sería en luz. Pero cuando digo en oscuridad, no es porque sea malo, sino porque es algo que está funcionando ahí como de forma inconsciente, ¿viste? Como que lo vamos repitiendo, bueno, inconscientemente, y entonces, bueno, no está en luz. No somos, a veces, yo creo que la gran mayoría de las veces, no somos conscientes de que estamos perpetuando una forma de funcionar con nuestros hijos. Entonces, de claro, y eso, por cuando ahí digo en oscuridad luz o en en el oscuridad, me refiero a eso. sentido, perdón, por ahí oscuridad también en el sentido de no saber por qué en realidad lo hacemos, Exacto, ¿no? Lo exacto, hacemos porque, bueno, porque hay que hacerlo, no porque exacto. sepamos en realidad en el fondo por qué, ¿no? Ujú. Entonces, también apunté unas preguntitas, quizás te las hago a ti y si alguien que nos esté escuchando quiere participar, pues también puede apuntar la respuesta. Una de las primeras preguntas que tengo con respecto yo a la autoridad o para empezar a organizar la información es, ¿cuál es el objetivo de practicar la autoridad? ¿Cuál crees tú, Lelis, que es el objetivo de practicar la autoridad, de ponernos en ese rol, de ocupar ese rol? ¿Por qué crees que las personas practicamos la autoridad? Porque es una práctica dentro de todo. Quizás para demostrar que he aprendido algo, he tenido una experiencia de algo y le quiero enseñar al otro mi experiencia. Pero eso sería como compartir una experiencia, ¿no? No sé si me... Porque, claro, quizás de qué forma uno tiene en vista qué es la autoridad, ¿no? Por ahí yo pienso que la autoridad es, bueno, no solo alguien a que hay que obedecer, ¿no? Sino hay alguien al cual tengo una imagen más superior a la mía, en la cual tiene más experiencia que yo y me puede enseñar Ok, algo. ok. Esta ya sería una definición de la autoridad en luz, ¿vale? Ujú, La autoridad es alguien a nivel jerárquico, quizás, que tiene un conocimiento superior al mío, quizás porque dedicó, por ejemplo, toda su vida a, ¿no? Adquirir ese conocimiento. Entonces, hoy que yo empiezo, pues desconozco eso, entonces esta persona es la autoridad. ¿Mm? Pero no la autoridad, ahora vamos a entrar en esta rama, como te digo, en la que estamos funcionando, como te digo, de forma automática. Mucha gente entra en la autoridad o practica la autoridad sin saberlo porque tiene la necesidad de poner límites.
Ajá. Por Mira, ejemplo, bueno. este es un buen punto, es decir, sobre todo con los niños, para, bueno, para centrarnos en este caso en el tema, es, bueno, yo soy la autoridad, ¿vale? Y porque tengo niños y necesito o quiero, deseo, ¿no? Ponerle límites. Aquí ya Ujú. entraríamos en un lugar como para empezar a... Sí, también estoy pensando la imagen de autoridad en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, una empresa, en el mismo hogar. Bueno, el hogar ¿Mm? sería para los niños, pero si un hogar no tiene niños, ¿quién es el que maneja la casa? ¿No? ¿Quién es el que pone autoridad en la casa, ¿no? Y, pero por ejemplo, En una empresa, en un trabajo. pero la relación de pareja, por ejemplo, No no hay es de autoridad, autoridad. no debería, No debería. Somos claro. iguales. Otra vez, si hablamos a nivel jerárquico, en una pareja somos iguales. Quizás tú eres mejor, por supuesto, y te desempeñas mejor en algunas actividades y yo en otras, nada más, Claro, ¿vale? Hasta claro. ahora, por supuesto, hemos venido con unos formatos ligeramente desvirtuados también, ¿no? De autoridad en la pareja, que no Mm. sería la herramienta o no sería, la pareja no sería el lugar en donde practicar la autoridad, en Claro. absoluto. En Claro, una principio, pareja despareja. sería una pareja despareja, fantástico. Claro. Exacto, exacto, exacto. Entonces, yo también estuve pensando en la autoridad en otros ámbitos. Preferí organizar la información basada en los niños, esto Sí, que hablamos en las nuevas generaciones. Y ok. entonces, eh, entonces caí en esta información que he visto muchas veces con padres y madres, hablando con pacientes, bueno, terapeutas, sí, discutiendo este tema, y aparece el tema de poner límites. Entonces, si queremos aprender algo de los límites, de estos límites que queremos poner fuera de nosotros, porque es muy Ujú. fácil ponerle límites al otro, Claro, ¿vale? tal cual, Es, sí. claro, es súper fácil. Entonces, quizás la primera pregunta sería si nosotros somos capaces de ponernos límites a nosotros mismos. Ah, muy buena pregunta, sí, como en Es todas las cosas, decir, ¿no? si somos, si somos una autoridad para nosotros mismos. Por Claro. supuesto, en el orden de lo, a ver, de lo positivo. Por ejemplo, yo tengo personas que vienen a verme con un problema de salud. Bueno, yo no trabajo tanto el apartado salud. No sé, o el cuerpo dolorido, ¿vale? Ujú. O mala dieta, o mala gestión del trabajo. Este es un tema, digamos, en el mundo de los adultos. Entonces, estoy seguro que esta gente que tiene hijos, no hablo de todos mis pacientes, pero hablo de pacientes que sé que tienen hijos, y estoy seguro que si habláramos de autoridad diría, bueno, sí, pero es que hay que ponerle límites a los niños, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿tú te puedes poner un límite, por ejemplo, cuando te sientas a comer? Por ejemplo, Por ejemplo. ¿vale? Eh, tú, tú te puedes poner un límite a la hora de decir, por ejemplo, cuánto tiempo vas a usar tu teléfono móvil. Por Mm. ejemplo, tú te puedes poner un límite para ver cuántas horas vas a mirar televisión. Tú te puedes poner un límite El para... autoexigencia. en mil cosas, ¿me entiendes? Ujú. Tal Entonces, cual. este elemento de poner límites, que es como la gran bandera de la autoridad, me parece muy, muy importante eh, dejarlo claro, digamos, y también si alguien nos está escuchando, bueno, que veo que sí, que hay gente que sí, pero más adelante también serían unas buenas preguntas para hacerme, ¿viste? De esas preguntas que te apuntas en la nevera. Es Tal decir, cual. las personas que estén intentando resolver el tema de la autoridad deberían preguntarse a sí mismas si tienen autoridad sobre ellas mismas. Si hay autoridad sobre uno mismo, tal cual. Sí, Y esa pregunta, como primera instancia, es la necesidad de poner límites si lo puedo hacer conmigo mismo. Esa sería la primera pregunta a la cual esa sería llego al la objetivo. pregunta ¿Cuál es el maestra. objetivo? Claro, ¿cuál es el objetivo de tener autoridad? ¿No? La pregunta maestra es esa. Si O puedo sea, tú poner te puedes, límites a mí claro, mismo. exacto. ¿Por qué? Y aquí me gusta ampliar esto porque tiene mucho sentido. Um, Siempre lo digo y lo seguiremos repitiendo. Para mí un niño
que por supuesto él ya viene con un niño y una niña, que ya viene con su información, es una unidad de coherencia. Un niño es una unidad de coherencia y la coherencia es algo que generalmente nosotros vamos perdiendo, ¿vale? Por la educación que recibimos, por un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no nos han visto tal cual somos. Esto nos hace perder coherencia, ¿ok? Entonces, si yo te veo a ti, ¿Qué que eres el sería, adulto en el te cual corto un poquito, a confío, ver, qué sería, para Ariel, espera, qué sería que un niño, se cortó, bueno, qué sería que un niño es una unidad de coherencia y qué sería que se pierde esa coherencia? ¿Cómo, a qué significado sería eso, que se pierde esa vale. coherencia? Lo quiero resumir porque me gustaría que hiciéramos otro encuentro sobre esto, porque es muy grande hablar de coherencia ahora. Pero Sí, vamos a claro, decir, claro, pero digamos pero, como para seguir el paso. ¿qué quiero decir una unidad de coherencia? Quiero decir que un niño, todo lo que hace, todo lo que hace y cómo lo hace, es coherente a sí mismo. Entonces, él cree que los adultos funcionamos igual. Por ejemplo, él, entiendo yo que es como, a ver, yo funciono así, ¿no? Yo soy un Pobrecitos, niño y... ¿Cómo? pobrecitos. Claro, y entonces te encuentras con tu mamá y tu papá que, por ejemplo, porque te ama, te pega. Claro, Porque no te es ama, te coherente, grita. claro, claro. ¿Vale? Entonces, esto ya no, aquí ya el niño no. O Claro. porque te quiere proteger, te miente. Mm, Esto nosotros hemos perdido en alguna parte este diálogo, está todo guardado, ¿no? Lo podemos recuperar, de eso se trata el trabajo. Pero lo que quiero decir, digo, para esto están las nuevas generaciones, para mostrarnos qué tanto nos hemos alejado de nuestra coherencia. Entonces, claro, el niño si tú le dices, si tú llorando le dices, no, estoy bien, el niño dice, no entiendo, estar bien y llorar no es exactamente lo mismo, por claro, ejemplo, claro. ¿vale? Sí, sí, sí. O Sí, sí, agarrar a un o niño, que los padres estén mal porque o tuvieron un mal día y no le explican nada al niño y el niño ve que está con esa cara, con esa imagen, le dice, pero ¿qué te pasa? Bueno, tampoco le dicen qué te pasa. Algunos sí y le dicen los no niños te pasa nada preguntan, y otros ni siquiera dan explicaciones de nada porque no se puede hablar del tema, no digamos, se ¿no? puede hablar. Como si el de la autoridad, que serían los padres, no pueden expresar sus emociones de lo que le pasa. ¿No? Como que no, Exactamente. eso no tiene que tener esa imagen, ¿no? De que te pasa eso, Exacto. como que bajaría la imagen en todo caso, ¿no? Exacto. Exacto. Nos quitaría autoridad. Para, Quitaría claro. autoridad, ah, No. claro, claro, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ya ves, o sea, es tocar un tema y que se empiece a desglosar en mil partes. En realidad, el niño, por supuesto, está siendo de espejo y al mismo tiempo está aprendiendo a ser adulto. Entonces, Claro. ¿a quién va a mirar durante los primeros años de vida? Y va a mirar a sus papás. Entonces, ¿cómo discuten sus papás? Y que discutir es normal, o sea, de repente no siempre estamos de acuerdo. ¿Cómo discuten los papás? ¿Cómo arreglan las cosas los papás? ¿Cómo se sienten cuando discuten? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, me discutí con papá, entonces me tomo media botella de vino. O sea, ¿qué recursos tienes? ¿Me Claro, entendés? ¿cómo soluciona ese conflicto? ¿Cómo Claro. solucionas el conflicto? ¿A Discutí quién con mamá, recurro, digamos? ¿A quién recurro? ¿Con quién hablo? Con quién lo discuto este tema? ¿Con quién? exacto. Discutí con mamá, entonces pegué un portazo y me fui y volví a los 2 días. Ah, mira qué recurso, qué fantástico. Mm, ¿Vale? Y entonces después el niño se queda como no entendió qué pasó, pregunta y la mamá le dice, no, está todo bien, papá se ha ido a trabajar, ¿no? O sea, entonces el niño que percibe más allá de la palabra, mm, eh, wow, o sea, esta unidad de coherencia se rompe. Pero por eso, lo podemos tocar en otro tema. En otro ok, capítulo me gustaría hablar de coherencia porque es súper bonito, sería bonito que todos volviéramos poco a poco a la coherencia y sobre todo los que tenemos niños que podamos ver, o sea, es que son la coherencia, es súper bonito poder percibirlo. Cuando lo ves decís, es que claro, es coherente consigo mismo, es coherente con sus papás, es coherente con todo lo que vive en el día a día, ¿vale? sí. Entonces,
esto es un apartado que me interesa muchísimo más también desarrollar. Y sí, te hago un paréntesis, hablando de esto, yo lo veo mucho, por ejemplo, en la consulta, ¿no? Que me dicen, no, porque el niño no se queda quieto, es súper activo, no hace caso. Bueno, la casa, ¿cómo está? ¿No? Porque la casa es igual. Bueno, uno que está de este lado lo ve, ¿no? Y dice, no, porque mi marido ahora se fue y ahora yo tengo que trabajar todo el día y lo tengo que dejar acá y lo dejo un ratito acá, otro ratito allá y otro ratito acá y tengo que comer rápido y te digo que se tenga que vestir rápido, bañarse rápido y todo rápido porque mañana hay que ir a la escuela a las 7 de la mañana, hay que estar ahí levantadito como que, y no me hace caso, y no quiere sentarse a comer, y tarda una hora comiendo, me dice. Bueno, eso, ¿qué apuro hay? ¿Cuál es el Claro, para el apuro? niño, Para el niño no hay ningún apuro, entonces, ¿qué va a hacer? De alguna forma va a manifestar eso de que no entiendo nada que está pasando acá, obviamente que lo va a manifestar igual. Entonces, ¿cómo es que uno, si se mirara a sí mismo cómo está su casa y cómo actúa uno, te vas a dar cuenta que el niño está haciendo lo que uno está reprimiendo, ¿no? El niño está exactamente. mostrando eso, sí, 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 tal Sí, cual. Bueno, el niño te está diciendo, tómate tu tiempo para comer, por ejemplo. tal cual, tomate tu tiempo, sí, tomarlo todo con Claro. calma, porque en realidad, nada. Sí, sí. Y Bueno, después, que no nos equivoquemos, un niño no está diseñado para quedarse quieto. Un niño no, está experimentando con cada parte de su cuerpo y de su ser, con lo cual es como tener un perro y esperar que no ladre. claro, no, para, claro, No, lo voy a devolver porque ladra mucho. bueno, ¿Qué sé yo? tal ¿Viste? Era un cual, perro. ¿Qué esperabas? sí, ¿Qué tal esperabas? cual. Y yo que Que me quejo de mi piara? gata que está toda la noche despierta y el día duerme, sí, es un gato, ¿qué querés? Bueno, ¿Vale? hacemos el paréntesis y seguimos con... Entonces, seguimos con autoridad, que ya está genial ir abriendo todos estos temas porque justamente, ¿no? La nueva educación tiene que ver con esto, con ir entrándonos en estos temas que están ahí muy escondiditos y que si no entramos en luz, seguimos perpetuándolos en automático, ¿vale? De Claro. hecho, si de algo se trata la nueva educación es de eso, de traer luz a lo que estamos haciendo, a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo. Entonces, Am, ¿hay algo en algún momento de toda nuestra historia en donde, como humanidad hablo, no quiero entrar con otra terminología, simplemente quiero decir, ¿hay algo en nuestra historia en donde la autoridad, otra vez, adopta este rol que no tiene que ver con una jerarquía sana o no tiene que ver con una jerarquía vamos a decir, buena, después explicaremos, hablaremos otro día de jerarquías, pero simplemente aparece esta autoridad que se impone ante nosotros. O sea, la autoridad no tiene nada que ver con imposición. Esto es algo que me gustaría remarcar o recalcar. La autoridad no es imposición en absoluto. Próximo encuentro veremos qué es, pero hoy estamos intentando ver a ver si entre las personas que estamos ahora escuchando, compartiendo y las que lo hagan después, a ver si esto empieza a resonar, ¿vale? Autoridad no es imposición y lo hemos estado practicando un montón, demasiado. ¿Mm? Entonces, si salimos del hogar, vamos a ver que hemos creado sistemas como fuera de nosotros que tienen autoridad sobre nosotros, ¿vale? Sí, Entonces, esta autoridad que nosotros, cada vez que nosotros ponemos la autoridad afuera nuestro, alejados de nuestro centro, lo que hacemos, bueno, lo que hacemos básicamente es crear esclavos, claro, ¿vale? Si yo te doy el poder a ti sobre mí, bueno, entonces yo seré tu esclavo, ¿no? O sea, tú podrás claro. decir y hacer conmigo pues lo que se te ocurra. Hay gente que dirá, bueno, sí, pero hay un límite. Hoy hay gente que trabaja 20 horas diarias, yo qué sé, y le dicen, tienes que venir el sábado, voy, tengo que venir el domingo. Sí, bueno, es un esclavo, ya está, Es un esclavo, no, ¿qué me estás contando? ¿Me entiendes? tal cual. O los Sí, sí, gobiernos que dicen, voy a subir los impuestos, ahora te voy a subir esto, ahora no te voy a dar el... Ah, vale, o sea...
Bueno, listo. No, y vos lo votaste, ¿no? ya está. Es la autoridad, ¿no? ¿Cuál? Es la Y autoridad. nosotros, ¿te parece que esa autoridad ha ¿Y cuántos creado, organismos, no? Hacemos el organismo de esto, el organismo de lo otro, y ahora hay que hacer lo que dice eso, porque si no, fuiste. vale, No hay otra exacto. forma. Entonces, lo primero que me interesa a mí resaltar sobre esto es que nosotros mismos hemos permitido que la autoridad se desplace de nuestro centro al exterior, Mm, ¿vale? claro. Con la salud hacemos exactamente lo mismo. En vez de pararnos y dialogar con nuestro cuerpo, dialogar con cómo estamos, con cómo nos sentimos, absolutamente toda nuestra salud está puesto afuera el poder, como si el cuerpo Afuera, fuera tonto, sí, 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 como si allá ¿vale? está el problema. Sí, sí. Sí. Entonces, esto es, bueno, punto número uno, a empezar a revertir y sobre todo la pregunta es, ¿estás tú en tu casa o sí, estás tú en tu casa, en tu vida? ¿Dónde estás con estos temas? ¿Dónde estás con la autoridad? ¿Vale? Eh, Está bueno empezar a hacer una autoindagación sobre estos temas, porque si tú eres un esclavo, pues generarás esclavos. Básicamente, si tú vives bajo la opresión de la autoridad, tendrás que hacer un enorme trabajo para no transmitir eso a tus hijos, porque si no crearás esclavos. Claro. No crearás personas libres. Una persona que es víctima de la autoridad no puede crear seres libres. Es Claro, incoherente porque eso. él no aprende, claro, es lo que ve, es lo que vive. Sí, Exactamente. sí, es su realidad. Entonces, cuando hablamos al principio del encuentro de hoy sobre la autoridad de alguien que sabe, por ejemplo, tú eres una doctora y vamos a decir que cuando empezaste a estudiar había la autoridad en el tema, ¿no? La autoridad en la pediatría. Entonces tú dices, bueno, para mí esta persona sabe mucho, es una autoridad para mí en la materia, pero no tiene autoridad sobre mí. Tal cual. Es muy Sí, sí, diferente. Entonces, sí. hay una persona que yo admiro, otra cosa. Esto es Eso es otra cosa. esto es otra cosa. Claro. Wow, yo admiro a esta persona, admiro sus conocimientos. Quiero empaparme de esos conocimientos que tiene, ¿no? O puedo admirar a una persona, bueno, por sus otras características, pero lo que quiero decir es, eh, esa relación con la autoridad estaría más en luz, no del todo en luz, pero estaría más en luz. Sí. Después también podemos La ampliar. admiración, vamos a aclarar, la Esa admiración y admiración decir, de esa persona wow, estaría más en luz. tengo tengo un referente a quien yo voy a seguir estudiando, voy a seguir aprendiendo, pero sé que, no sé, cuando esa persona de un curso, bueno, quiero estar ahí, porque me quiero nutrir de esa persona. Aquí Mm, aparece la autoridad que nutre con su conocimiento. ok, Entonces, la autoridad que crea esclavos, pues no nutre. no, crea dependencia. Exactamente, crea dependencia. Mm, Y por supuesto, asociado a todo esto viene la frustración, ¿vale? Porque esa autoridad finalmente no está diseñada para dejarme crecer, está diseñada para para dominar pisotearme, a la persona, para dominarme, o para ¿vale? dejarse dominar, ¿no? Más que Exacto. todo uno se deja dominar, porque va a Uno depender se de deja, uno qué hace con lo que está ahí. uno se deja dominar bastante si se Mm, descuida, exacto. Y mm, entonces, otra palabrita que me he apuntado aquí, que me parece que está muy relacionada con esto, es la impotencia. Porque todo esto que yo no puedo expresar a la autoridad, porque está desequilibrada la relación, todo esto que yo no puedo expresar a la autoridad, me lo como, claro, me lo como. Y estoy esperando el momento para para alargarlo. aplicar, para descargarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuando yo, primero, buscando poder toda mi vida, y ojo cuando yo tenga poder. Y espera, Ah, claro. ojo, porque todos están abajo mío. Sí, tal cual. Entonces, Y si uno no lo puede descargar, o sea, se queda muchos años, todo eso se acumula en un síntoma físico, ¿verdad? sí, y no solo físico, de todo tipo. Mm, Físico, mental y espiritual, porque sí, sí, básicamente
te alejas de quién eres y no está bueno. Mm, Es triste, o sea, genera, básicamente la existencia es triste. sí, Si tú no tienes poder sobre tu vida o control sobre tu vida, y lo tiene otro sobre ti, que te dice a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, qué comes, qué no sé, bueno, claro, ya no puede generar esto conciencia de ninguna manera. Entonces, por eso digo, esa autoridad que es la que ya hemos como, wow, ¿no? Como vivido muchísimo, hemos atravesado muchísimo esto. Entonces, claro, podemos vivir frustrados, con la sensación de estar esclavizados, con esa impotencia que está esperando salir. Y claro, y ujú, entonces ahora eres papá y te viene una cosita así, ¿sabes? Con un nivel de vulnerabilidad que tú te has olvidado que existía, porque nosotros hemos sido así de vulnerables, ¿vale? Y la vida nos ha tratado de una manera u otra, pero si te descuidas, esa imagen de vulnerabilidad, que la vulnerabilidad en sí misma es muy bella, pero esa imagen de vulnerabilidad solo es blanco de toda tu impotencia. Entonces, bueno, imagínate, o sea, el ujú, resultado es bastante... el límite es, no sé, no, claro, es muy difícil aquí encontrar este límite. Por eso yo te digo, si tú no puedes ponerte un límite a ti mismo y si tú no le puedes poner un límite a esos que están por arriba tuyo, ¿qué límite le vas a poner a tu hijo? Porque tú quieres que tu hijo haga exactamente lo que tú dices, pero tú nunca le dices a tu jefe, hey, hasta aquí, por ejemplo. claro, claro. Eres Que en incoherente realidad contigo. quizás no sea tanto de decir ella hasta aquí, sino decir a uno mismo, bueno, yo hasta aquí, ¿no? Y Hablar yo con hasta uno aquí. mismo, yo Y hasta yo aquí, hasta aquí. porque no hace falta ir y encarar al jefe o encarar a quien sea para decir, no, que yo, no hace falta eso, simplemente decir, no, yo creo que hasta acá llegué y ahora hago un paso al lado y hago esto, ¿no? Exacto. Pero Y ahora, bien, y si como... lo hago desde la visión del enfrentamiento, tampoco lo hago desde la luz, o sea, lo sigo haciendo desde la oscuridad, lo hago haciendo Exacto, desde el exacto. enfrentamiento, desde el rencor, desde la venganza, desde la vulnerabilidad, ¿no? Exactamente. Entonces, pasar a esto y decir, no, yo no voy a permitir que este sistema de autoridad me siga digamos, abasteciéndolo y hago a un lado esto y yo me respeto a mí mismo y esa forma es que el niño o el que esté en mi casa vea cómo enfrento esa situación. Simplemente mirando cómo enfrenta la situación, yo voy a aprender, ¿no? Porque uno aprende de lo Exacto. que uno ve y de esta perspectiva que uno tiene de este lado, ¿no? Porque como por ahí hablábamos en la semana, en algún momento, ¿no? Uno puede tener 3, 4 hijos y cada uno tiene una perspectiva diferente. De los mismos padres, o sea, los mismos genes, los mismos padres, la misma casa, o sea, y de una forma u otra tiene una perspectiva diferente de cómo capta esa información que los padres están expresando, ¿no? Y la Ujú. información es cómo cada padre enfrenta su propia autoridad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo lo que quería decir recién de hablar con el jefe es que si tú no conectas contigo, si tú no quieres conectar contigo, se hace un Mm, efecto ping-pong, en donde lo que tú me haces a mí, yo se lo hago a este, y lo que este me hace a mí, yo se lo hago a otro. O sea, porque no me puedo mirar, ¿vale? O lo que no puedo decirle a este, pues te lo digo a ti. Eh, alguien le y lidia. aquí entra, exactamente, y aquí entra lo que tú dices. Entonces, mejor, bueno, ¿no? Mirar para adentro un momento, reflexionar, meditar, lo que toque en ese momento, Mm, para poder, eh, para poder ver esto, para poder ver que no, que tú estás en incoherencia. Eso que eres y eso que quieres hacer con tu hijo o con tu hija no es coherente. Y insisto, si pudiéramos ver la coherencia como un color o como una esfera a nuestro alrededor,
que es como yo imagino que los niños nos ven cuando estamos en coherencia, pues nos verán, ¿no? Como redonditos. Cuando, por decir algo, por dar una imagen. Y cuando estamos en incoherencia, pues tendremos una forma así. Porque hay algo que no se ve y a veces se ve, que es la incoherencia. Es decir, yo te estoy diciendo una cosa, pero yo no vibro con eso que estoy diciendo. Mi frecuencia no está sintonizada con mi discurso. Esto pasa muchas veces. Sí, Entonces, sí. nuestro trabajo primero es, por eso empecé esto, por eso empecé el encuentro de hoy con esto, es decir, ¿me puedo poner límites? O sea, ¿soy autoridad para mí mismo o para mí misma? Porque si no, Ujú. entonces ni lo intentes, o sea, ni lo Claro, intentes, directamente, claro, ni ni lo nada, no digas intentes. ni mu. No, no abras la boca. Entonces, bueno, aquí, Mira, aquí acá hay, nos dice Alejandro que el límite en los niños es contención. Bueno, esa es claro, otra área, ese es otro tema, sí, porque ya uno está entraremos, en hablando, el próximo encuentro entraremos en justamente, ¿no? En cuál es, por eso, cuál sería la versión en luz de todo esto que estamos hablando hoy, que también es muy bonita, eh, que es muy bonita y que es muy necesaria y que, y a ver cómo hacemos para entrar ahí. Entonces, lo que dije al principio, la autoridad no es imposición, por ejemplo, no es obligar al otro, no es esclavizar al otro, esto no es autoridad. Si estamos no, haciendo algo parecido, realmente claro. tenemos que dejar esa práctica y tenemos que parar simplemente para reflexionar, ¿cómo lo puedo hacer diferentemente? La autoridad no es castigo, no es Ujú. te castigo, te castigo, te castigo, te castigo hasta que tú hagas lo que yo quiero. Claro, Esto no es autoridad. Esto no, no es autoridad. Punto. No es control. La palabra control, otra vez. ¿Qué control tienes tú de tu vida? Vale, entonces ahora quieres ejercer el 100% del control de tus niños. No es control. ¿Mm? La ujú, autoridad no es violencia, ujú, ¿vale? No es violencia. La autoridad no puede ejercerse desde el miedo, ¿vale? Y cuando digo miedo, relacionado con el tema de la autoridad, me refiero a eh, miedo a que me pasen por arriba. Yo he visto estas escenas, ¿sabes? Por ejemplo, vas a una escuela, llevas a tu peque a la escuela, y entonces, no sé, el niño, no sé, el niño hizo algo que a ti no te gustó, ¿vale? Que a ti no te gustó porque crees que te hace, que va a hacer que los otros te vean como, wow, eso se lo tiene que haber enseñado a la madre, ¿no? claro, Entonces, tú aquí, claro, tú aquí adoptas toda una historia, ¿no? Y castigas a tu hijo y no sé qué, porque además quieres dejar claro que la autoridad eres tú. Bueno, no sé, unos mensajes súper cruzados, ¿vale? También he visto situaciones en donde los papás, eh, este ejemplo lo quería dar porque es importante. Tú, por ejemplo, tú te puedes descuidar y tu hijo sale corriendo y lo ves que entra en una situación de peligro, por ejemplo, que cruza la calle, ¿vale? ujú, sí, Entonces, sí, a ti te da miedo, por supuesto, te da miedo que le pase algo a tu hijo. Hasta aquí vamos bien, o sea, es normal, ¿vale? Es humano. sí, sí, Lo que, lo que no tiene mucho sentido, pero se sigue practicando, es ir, agarrar al niño, dos cachetadas o pegarle no sé dónde, sí, sacudirlo, retar, gritarle. sí, como si hubiese tenido, O sea, pará, si va a seguir cruzando, tiene que seguir cruzando la calle, o sea, y como adulto tendrá que seguir cruzando la calle. Entonces, ¿qué mejor que enseñarle a cruzar la calle? O sea, si tú le quieres, entre comillas, enseñar algo que es no cruces la calle sin mamá, a cachetadas no es, no, ¿vale? Y entonces, algo más que me gustaría decir sobre esta misma situación, porque, bueno, me parece un ejemplo, qué sé yo, sencillo, que podemos entender todos, ¿no? Que todos nos podemos haber visto que tenemos hijos, pues en una situación como un poco de miedo, ¿no? O ves a tu niño muy chiquitito que está al borde de la escalera. Vale, entonces tú ya vienes y le pegas y le dices, te he dicho que la escalera no, o sea, no, pará, o sea, si hay una escalera la va a tener que resolver tarde o temprano, ¿vale? mm, Entonces, si tú
en un momento de miedo, porque has tenido miedo por la integridad o la salud o la vida de tu hijo o hija, Se cortó. has perdido los papeles. Bueno. ¿Me sigues escuchando? Sí. Ahora sí. Sí. Si tú, por un momento de lo que sea, o por miedo, por lo que sea, has perdido los papeles, esto es muy importante, yo creo, que es muy importante que lo puedas reconocer y puedas hacer una devolución a tu hijo o hija de que has perdido los papeles y de que lo sientes. ¿Vale? Volvemos al mismo ejemplo. Tu hijo, tú te descuidas, tu niño sale corriendo, porque los niños corren, los niños no están plantados, los niños corren, entonces cruza la calle, tú te asustas, vas y le pegas una cachetada y le pegas 2 gritos, ¿vale? Porque tú estás al límite del terror, ¿vale? Yo lo entiendo, ¿eh? Ver un niño que se acerca a un coche, o sea, es una situación que te saca de los nervios. Pero esto no puede acabar ahí. Eso no puede ser la imagen de, mi mamá o mi papá, porque me ama, me cacheteó y me gritó para enseñarme algo. Esto no es, ¿vale? Pero papá o mamá no son perfectos y pueden perder los papeles. Entonces, cuando a ti te baja la adrenalina, es muy importante que tengas una conversación con tu hijo o hija y le digas, mira, lo siento, ¿vale? La mamá, el papá ha perdido los papeles, o sea, se me fue, lo siento, no debería haberte golpeado, pero realmente la mamá, el papá se asustó mucho de ver que cruzaras la calle XXX. Te pido, por favor, que no vuelvas a cruzar la calle si no estás conmigo o sin, no sé, no importa, o sin darme la mano o lo que sea. Porque, claro, aquí estás restableciendo un orden. Entonces, vale, yo entiendo que mamá porque me ama me dio 4 cachetadas. No, no tiene nada que ver. Mamá se asustó, por eso me dio las cachetadas, porque mamá no es perfecta. Entonces, ni papá. Entonces, se asustó, me pegó 2 cachetadas, y las cachetadas no son porque me ama, son porque se asustó. Claro. Y porque me ama, me pide disculpas, por ejemplo. Tal cual. Perfecto, perfecto. Este ejemplo me gustaría dejarlo muy claro porque es un ejemplo muy, no sé, me parece muy accesible. Y aquí entran como muchas fichas que se desencadenan como en automático, ¿viste? Y entonces está bueno, como justamente queremos salir del automático, parar y decir, wow, o sea, wow, qué momento he pasado, ¿eh? O sea, lo he pasado horrible. Entonces, cuando se te pasa, te acercas a tu hijo, que aunque tenga 1 año y medio, lo entiende absolutamente todo, de eso hablaremos en otro momento, y le dices, oh, ¿sabes, hijo, hija? Lo siento, o sea, el papá, la mamá, bueno, nada, viví un momento de terror, pensé que te podía pasar algo, bla, 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 bla. Y entonces no eres la autoridad intocable que castiga, no, eres la autoridad que comprende, que, ¿sabes? Y que sabe resituarse cuando se le ha ido la mano. Claro, que también es vulnerable, porque en un momento no fue, en un momento, y sigue siéndolo, nada más que está escondidita ahí adentro. Sí, ahí sí, está, sí. Ahí está. Bueno, yo Ahí cuando está. vienen a la consulta, por ejemplo, y me hablan del tema, viste que al año y medio, 2 años y medio, vos sabrás muy bien por tu niña, empiezan a ponerse un poquito esto al borde de los límites, ¿no? Que están pidiendo todo el tiempo, buscando el peligro. No buscan, sino que, bueno, que son niños, ¿sí? Entonces yo les digo en la consulta que cuando hay algún tipo de evento, por ejemplo, un berrinche, una situación estresante, una situación al límite de que no lo quiero hacer y que tiene que ser a mi modo, y bueno, que siempre se pongan a charlar y a hablar de lo que fue en ese momento y después, antes de ir a dormir, lo revivan un poquito, como decir al padre, el padre o mamá que se siente al lado de la cama del niño y le diga, por más que tenga 1 añito y medio, piensan que no entiende nada, porque todo lo entienden, todo lo entienden, Todo. y decirle, bueno, ¿te acordás hoy que pasó tal cosita? Bueno, lo vamos a tratar de mejorar mañana, tanto si uno se equivocó como si el otro también se equivocó, vamos a buscar la mejor forma de poder solucionarlo mañana, y si mañana lo pudimos hacer, bueno, mañana de nuevamente, ¿no? Y reforzar un poquito las cosas positivas que fueron, ¿no? No todo es no, porque en el niño de esa imagen es todo no, parece, no se puede hacer esto, no se puede tocar lo otro, no se puede comer tal cosa, no se puede nada de la nada. Exacto, Entonces, todo es peligro de muerte, entonces es muy difícil experimentar.
claro, entonces dejar esa luz como para decir, bueno, si no tengo esta opción, puedo mirarlo desde la otra opción, ¿no? No puedo tirarme del balcón, pero, no sé, puedo tirarme de un tobogán, ¿no es cierto? Puedo hacer otra Puedo cosa. tirarme de un tobogán o mañana papá me va a poner unas colchonetitas y yo saltaré del sillón y jugaré igual. O sea, Claro, claro. aquí entramos en el apartado de la creatividad, que también me gustaría que lo habláramos en otro momento, o Ujú. quizás en el próximo encuentro. Lo que tú has dicho de los berrinches también es un tema eh, para, para verlo porque los niños no hacen berrinche porque sí, los niños no hacen berrinche No, porque están aburridos. Un niño hace no. berrinche porque está cansado, porque está estresado por las mil situaciones que se viven en una casa, porque no tiene formas a veces le pasa que no puede expresar lo que siente un niño, ¿vale? Por ejemplo, mi hija a veces me quiere decir algo y yo no le entiendo, y yo le digo, es que no te entiendo. Entonces, y llora, y le digo, mi amor, es que no te entiendo. O sea, no me Mm. puedo, aparte de que me está pidiendo algo como, parece ser que tiene nombre y todo, y yo no sé qué me está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, entonces digo, es que no te entiendo. Entonces, a veces aquí entra el giro, no decir, bueno, a ver, ¿cómo me lo puedes decir? O muéstramelo, o llévame al sitio donde quieres ir, y lo vamos viendo, ¿ok? Pero, Vuelvo al tema de autoridad, ¿no? Porque de ahí van a sí, sí, surgir un estamos montón ahí. de temas para seguir hablando, pero al tema de autoridad, eh, puede ser también que Sí, uno, Alejandro, sí, es eso. Va por ahí. sí, sí, es eso, Alejandro. Bueno, ¿qué es como autoridad, como el miedo a perder el control, ¿no? Entonces sostengo esto porque tengo miedo a perder lo otro. Ok. Como a perder, o sea, yo creo que el miedo aquí, cuando hablamos de miedo, es miedo a perder la autoridad. Miedo a que Y mi pero hijo me pase por autoridades puede encima. ser como miedo a la pérdida del control de algo. Puede ser. Pero lo que te digo, muchas veces es como miedo a que mi hijo me pase por encima. Una cosa rarísima, porque los niños no están diseñados para pasarte por encima. No, Los obvio que niños, no. pues, a veces es cierto, eso lo que dice Alejandro, necesitan una contención. Por ejemplo, porque, bueno, viven emociones y a veces, bueno, las están encajando, ¿no? Yo una vez, mi niña se puso a llorar desconsoladamente, claro, y cuando escuchas a un niño llorar un rato, pues también tú, la verdad, te descentras, ¿eh? Porque es un llanto, bueno, es intenso un niño llorando. Y entonces, yo en un momento sentí como una incomodidad muy grande que prácticamente hubiera surgido o como un grito, o como, bueno, viste, deja de llorar y me explicas qué quieres, o algo así, ¿no? Y entonces en ese momento paré un momento, pero te estoy hablando de segundos, y entonces me agaché, que eso es algo que también recomiendo siempre hablar con los niños a su Ponerte a la altura, altura. me Sí. agaché y sin decir nada le abrí los brazos. Entonces mi hija vino y me abrazó porque ella necesitaba esa contención en ese momento. No necesitaba ni gritos, ni que yo le expusiera mi incomodidad porque no la entiendo. ¿Qué le importa a ella? Ay, no, como yo estoy incómodo porque no te entiendo, tú deja de llorar. O sea, nada tiene sentido. Y lo hacemos todo el tiempo, ¿eh? Hay Mm, muchas situaciones así. sí, sí. Entonces, muy importante, cuando perdamos los papeles, y lo seguiremos haciendo porque somos humanos y porque, bueno, porque tenemos sangre en las venas y porque a veces un niño llorando realmente te puede desestabilizar un montón, es muy importante cuando la situación se enfría, tener un diálogo con uno mismo, ver qué es lo que el niño nos está mostrando, ¿cómo cómo puedo acercarme más a mi hijo a través de esa experiencia? ¿Mm? Y generalmente lo que tú dices, mostrándome yo también vulnerable y yo también en vías de desarrollo como papá, porque estamos aprendiendo juntos, es, no sé, es que es enorme, es enorme. Entonces, toda la gente que tiene miedo a que los hijos le pasen por encima, esta gente ya tiene otras memorias, y, insisto, y han dejado que todo el mundo los pase por encima. Entonces tienen miedo de que el hijo se sume a esa larga lista. Si es el Mm, caso, trabájate la lista, no te lo tomes con tu hijo, ¿vale? Eh, Autoridad no tiene nada que ver con superioridad. Tendrá que ver con experiencia, pero no con superioridad. No es, porque si yo soy superior, evidentemente tú eres inferior. ¿Y claro, claro. qué vínculo se crea aquí? Es una confusión total, No, ¿vale? no.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y lo último que, por lo menos para cerrar este tema que había pensado es, quizás como una pregunta para reflexionar, es el tema de qué, qué pasaría o qué pasa, porque en algunos casos también puede ser, cuando hemos educado a nuestros hijos con esta imagen de autoridad de la que estamos hablando, en donde yo soy superior, yo sé lo que te hace bien. Entonces, ¿qué pasa si lo pensamos y tú tienes un hijo que solo ha aprendido a obedecer la autoridad? ¿Qué pasa cuando no hay autoridad? No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Entonces, has creado un zombie. ¿Me Mm. entendés? Sí, sí, Esto es sí, sí. súper importante. Que tú no puedes educar a tu hijo para que siempre haga lo que dice la autoridad. No, Mm, no, 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 mm. no, 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 no. Esto no es. Esto no es. Am, Bien, perfecto. Bueno, también pasa esto cuando uno es adulto llevado a todas las áreas, ¿no? Entonces, frente a una situación X, no sé qué hacer, porque siempre me dijeron que tenía que hacer. Y me bueno, me dijeron dijeron que que tenía que este sistema estudiar, andaba bien. me Este dijeron que sistema tenía era que así, comer, claro. sí, y ahora resulta que el conflicto al cual me enfrento no es exactamente igual, es parecido y no es exactamente igual, entonces no sé, no tengo las herramientas para cómo era, cómo saco de acá para encajar acá, no tengo cómo, ¿no? No tengo esa inteligencia, claro. No he Claro, sí, sí. desarrollado esa inteligencia, Ujú, ujú, ¿vale? Entonces la autoridad, esta autoridad que hemos visto hoy, digamos más, como decíamos recién, en oscuridad, en automático, ujú. no crea seres ni libres, ni respeta la estructura o las necesidades de ese ser. Esa autoridad no se permite crecer, no se permite evolucionar, cree que ya lo sabe todo, Ujú. genera situaciones muy desequilibradas en donde, bueno, yo soy superior, tú eres inferior. No Entonces, acepta cambios de opiniones, ¿no? No acepta y cambios de no, opiniones porque tiene que ser así y así. Y y si hay no, otra opinión, ah, no, eso está equivocado y está juzgado en el tema, ¿no? exacto. O sea, tú a mí no me vas a venir a A cambiar, ¿me decir entendés? lo que Porque tengo yo que ya hacer. llevo mucho tiempo antes Ya que tengo tú, muchos años más que vos. ya tengo muchos años. Entonces, Claro. estas cositas son interesantes para tener en cuenta. Y un último ejemplo, no sé por qué me viene a la cabeza, que también pediría que, que dejáramos de hacerlo, pero así, de una, es dejar de disculparnos por lo que hacen nuestros hijos. También, como una situación que a mí, como autoridad, me pone en una situación, viste, de, ay, perdón, es que mi hijo, perdón, es que, no, ¿qué? ¿Perdón qué? O sea, no, no, porque aparte pides perdón porque es como que tu imagen ha quedado manchada, Claro, ¿no? Como claro. padre, es como, Es ay, como que perdón, mi esto es lo hijo, que yo puse ahí, mirá lo que es. ¿viste? Mi hijo, ay, No, el hijo no. grita, ¿no? El niño grita, tipo, ay, perdón, no lo volverá a hacer, sí, claro que lo volverá a hacer, tiene 20 años más para gritar, ¿entendés? O el niño, yo a veces voy al supermercado y mi hija se tira al suelo. Imagínate, supermercado, pleno tema confinamiento. Que voy a salir corriendo y le voy a pegar y la voy a sacudir así, le voy a decir, el papá te ha dicho que no, o sea, para un Claro. poco. Y después, me doy vuelta y pido perdón, ¿no? A la Pido perdón escena a que hago. todos. No, no, perdón de qué, la chica se va a seguir tirando al piso. O sea, sí, tal cual, como si uno se responsabiliza y hasta qué fecha se responsabiliza por la tirada al piso. Puedo decir, por esa tirada al piso o por si tiene 20 años y se quiere tirar al piso, berrinche igual, y uno también es responsable de eso. Tal cual, tal cual. Sí, sí, No, sí. y es responsable de solucionarlo de forma creativa. Volvemos al tema. Vale, estamos en esta situación en la que estamos de higiene, o bueno, de ultra higiene y todo esto, y tu hija se le ocurre rodar por el suelo. Claro, Aquí tenés que hacer clean y salir con una idea brillante, porque, claro. a ver, si queremos evitar las cachetadas, queremos evitar el sacudón, queremos evitar sentir que mi hija me está pasando por encima y todo esto que estamos hablando,
no. Tendré que hilar rápidamente una solución para esto. Desde el Claro. humor, Hay mil formas de hacerlo. Insisto, ya por ahí desarrollamos un poquito más el capítulo Me siguiente. gusta desde el Pero humor, ¿eh? Es muy sanador desde el humor, ¿no? Porque también hay que ver, bueno, la autoridad. ¿Quién me está diciendo qué? ¿No? ¿Quién me está poniendo el límite en realidad? ¿Sí? sí, Tal cual. exacto, Es exacto, uno mismo. exacto. Exacto. Entonces, bueno, eso, un primer pantallazo de esta autoridad que está en automático. Y en todo caso, a ver, me gustaría por ahí cerrar con la idea de que todos, de alguna manera, vamos repitiendo un poquito más, un poquito menos de esto. Y bueno, del 0 al 100, pues a veces estás en un 5 y a veces estás en un 98, ¿vale? ¿No? Pero no es la idea de esto, ni mucho menos es, entonces ahora me juzgo y ahora me castigo. No, no es esto. Ah, no, no. Es, lo veo, simplemente lo puedo ver, simplemente me permito verlo como un ser que está aprendiendo, que está evolucionando, y la crianza es o sea, es la El experiencia top, de, top, sí, tal cual. Sí, está en sí, el top, ¿viste? De las sí, experiencias que sí. vienen a enseñarnos cosas. Entonces, muchísima humildad a la hora de desarrollar esta relación, ¿no? Que es tan bonita con los hijos. Mm, Y simplemente si algo de esto resuena con las personas que nos están escuchando, pues interesante quizás apuntarlo, quizás, digo apuntarlo porque es una buena forma de plasmar información y decir, vale, me gustaría cambiar este hábito, me doy cuenta que siempre reacciono así, o si algo de lo que yo digo también molesta a alguien, pues también por algo será, entonces, bueno, apúntatelo y lo mm, vemos en el siguiente encuentro, o lo que sea, porque a ver, es cierto que estas cosas a veces molestan, porque las tenemos como muy integradas, como que las cosas son así. Y entonces cuando alguien viene y te dice, mira, quizás hay otra forma, nos puede molestar. Pero si mm, estamos también aquí compartiendo este espacio es porque tenemos ganas de cambiar. Y las cosas, como dije el otro día, el lugar de máximo poder en este momento es el hogar. O sea, mm. ahí es donde nos podemos transformar y podemos convertir nuestras vidas, o sea, frenar la inercia en la que veníamos y transmitir una información totalmente nueva, renovada. ¿M? Y al mismo tiempo, ¿por qué es renovada? Primero porque yo me permito renovarme, ¿vale? Y después porque me permito que el otro me nutra. Aunque sea un Claro, bebé, aunque sea un niño, si yo permito que el otro me nutra, el diálogo es totalmente diferente y cambiaría totalmente las bases de una sí, sí. sociedad. Entonces, no hacen falta 5 generaciones para esto. Es Mm, simplemente ese pequeño cambio, entender, quizás transformar la imagen que tenemos de poder. Eso es poder cambiar es poder ponerte quizás algún límite sobre eso que quieres mejorar es poder. Ese pequeño pasito que has hecho hoy para, qué sé yo, cuando le has gritado a tu hijo y, y cómo vas a hacer de forma creativa para revertirlo y para abrazarlo y para decir que lo sientes, mm. eso Eso, es poder. sí, sí. Eso es. Ese cambio ya es un gran cambio. Sí, sí, obvio que sí. Ese es el cambio, Es ese un es el cambio. cambio en uno y en el otro, porque el que lo recibe ya está cambiando por la forma en la que uno se expresó. Sí, sí. ¿Qué dice Karina? Sí, está genial. Total, total, total. Es fantástico eso. Ah, sí, sí, sí. Total. Convertir, por eso te digo, de forma creativa, fantástico, Karina. Convertir todo en juego, que es el lenguaje que hablan los niños. Y bueno, y ya solamente en tu comentario hay mil cosas que tienen que ver con usar el cuerpo para transformar la situación, ponernos a la altura de lo que ellos están haciendo, es fantástico. Intentar entender con absoluta humildad el mundo del juego y de la inocencia para transformarnos a nosotros mismos. O sea que sí, en ese comentario está todo muy bien resumido. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. El ponerse a la altura, eso es muy importante, siempre lo digo yo. O llevas al niño a sentarte a tu altura física también, ¿eh? No Física, hablando de física. altura de que me haga un bebé, sino
altura física, o yo me agacho, esa imagen que yo me tuve de vos cuando contabas de tu niña, me agacho y simplemente la miro, eso es simplemente una solución, porque el no sentirse comprendida y que te ve ahí arriba y vos estás ahí arriba y el niño ahí abajo, es como menos que menos me va a entender y menos que menos voy a poder expresar lo que siento. Entonces, de ponerte a tu altura y mirarlo o abrir los brazos es simplemente lo que necesitaba, es lo que necesitaba. Sí, Pasa lo sí, mismo sí, en sí, sí. cualquier tipo de contexto. Quizás habría que ver, ¿no? Si, por ejemplo, cuando se tira en el supermercado en el piso, quizás haciendo lo mismo, no tirándose al piso, sino agachándose y mirando a su altura qué hace, quizás deja de hacerlo, ¿no? A algunos le va a resultar. Te Simplemente es digo, eso. pura creatividad, dependiendo de quién eres tú y quién es tu hijo, y a ver, y no pasa nada si tú también te pegas una rodada por el súper, o sea, es que no pasa nada también, tenemos esa cosa del ridículo y del todo tan apagada, ¿no? Pero yo siempre digo, los niños necesitan aliados eh, Mm, para hacer su misión, así mm. que, bueno, ahí estamos. Bien, bueno, gracias Ariel, gracias, gracias. Creo que durante la charla hemos resumido bastante, yo igual voy a poner unas plaquitas para recordar durante la semana todo esto que Ujú. hablamos, ¿eh? Eh, Ahora voy a tener un poquitito más de tiempo para hacer las plaquitas de lo que hablamos la vez pasada sobre paradigma, ¿no? Y recordando, para ir pensando, para que a ver cada uno en qué podemos fortalecer esto de la autoridad en luz, no en oscuridad, ¿no? En luz. El próximo encuentro hablamos de cómo ¿Cómo transformar irá? todo eso que hemos aprendido en luz. Bien. Otra vez, salir del automático. Esto solo se hace con autoindagación, con valor, con ganas, ¿vale? Con ganas. Aquí Yesti pregunta, ¿y Sí. cuando quieres poner límites y los demás te desautorizan frente al niño, le dan lugar a que siga haciendo lo que está mal? Otra vez, aquí tenemos este ejemplo. Si alguien me desautoriza, Yesti, no sé si ese es el nombre, es muy importante. Aquí en tus palabras hay unos juegos importantes. Realmente nadie debería poder desautorizarnos. La autoridad está muy aquí. Y entonces, otro tema sería ver, que también lo hemos hablado con Lelis para tratarlo, por ejemplo, cuando ¿no? los dos papás no están de acuerdo, que esto es una situación muy, muy cotidiana, y entonces, otra vez, me gustaría dedicar un capítulo a esto, que no tiene que ver que el otro te desautorice, sino que el otro cree diferente, ¿vale? Entonces, esto habría que ver, porque el niño en estas situaciones está así. O sea, es una película para el niño. O sea, ya le faltan las palomitas cuando el papá dice una cosa y la mamá otra. Entonces la mamá le dice al papá, no me desautorices. Entonces el otro le dice, no, es que no, no, no. Esta situación, porque los papás no tienen por qué estar siempre de acuerdo, porque son individuos. Y Mm, yo creo que es verde y yo creo que es azul. Bueno, entonces, el cómo lo vamos a arreglar, ahí entra. Pero nadie nos puede desautorizar. La relación que yo tengo con mi hija, nadie la puede desautorizar. Desautorizar otra vez en luz. Es decir, si yo le digo no comas polos y alguien le da polos, no me está desautorizando. Se no, está creando, pues, otra historia que, insisto, me gustaría tratar en otros capítulos, pero mm, antes, lo más importante para rescatar de este primer capítulo sobre la autoridad es cuál es mi relación con la autoridad. ¿Qué me ha hecho a mí la autoridad? Porque desde ahí, si tú no puedes ir a esa herida de alguna autoridad que te haya dañado, es imposible mirar para adelante. Entonces, lo primero, ir a rascar un poquito y decir, a ver, ¿qué me ha hecho a mí la autoridad? Y esto es lo que tenemos que sanar. Esto es lo más importante, ¿vale? Es un capítulo enorme, es súper bonito. Me gustaría luego hablar de otras cosas en el próximo, pero ha estado bien separarlo así, para poder ver si algo de esto nos resuena, por lo menos apuntarlo, decir, vale, ajá, ajá, ajá. Y el encuentro siguiente, en 2 semanas, vemos más ideas y palabras otra vez, otras palabras. Usemos otras palabras para referirnos a la autoridad. Es eso lo que va a aportar luz. ¿Ok? perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias, Ariel, gracias. Gracias a todos los que están ahí. Los conozco a todos que están ahí. Bueno, Gracias gracias, a todos, de gracias. verdad. Mm. Bueno, nos vemos en 15 días.
¿Vale? Ujú. Un fuerte abrazo, Lelis. Muchas gracias. Abrazo. Chau, chau. Chao, chao.